Vamos a orar por la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú hablarás a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque es esa palabra fresca que viene de parte de ti. Y, Señor, que seas tú usándola al corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo, para edificación de la iglesia y para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Gracias por la reverencia al estar de pie, la reverencia ante la palabra del Señor. Muy bien, continuamos entonces con el estudio que traemos sobre el libro de Josué. Ya hemos visto hasta la semana pasada, vimos hasta el capítulo 7 con el pastor, estuvimos viendo esa gran derrota que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Vimos también cómo el pueblo en el capítulo 6 tomó la ciudad de Jericó y de esa gran manera, de una manera milagrosa, cómo entraron a tomar posesión del pueblo de Jericó, ¿no? La semana pasada vimos entonces esa gran derrota. ¿Y qué fue esa gran derrota? Que no hicieron como el Señor les había dicho, ¿no? Ese pecado que había ahí escondido de parte de Acán. Y el Señor se lo reveló a Josué y tuvieron que corregir ese pecado, ¿cierto? Al corregirlo, obviamente el Señor continuaba con ellos. Y el día de hoy continuamos entonces con el capítulo 8, habla de la toma y destrucción de Jaí. La derrota que vimos la semana pasada fue también con Jaí, ¿no? Era un pueblo más pequeño, mucho más pequeño que Jericó, pero se confiaron, ¿no? Se confiaron y sufrieron esa derrota. Pero hoy vamos a ver, dice toma y destrucción de Jaí. Si dice toma y destrucción, ¿qué quiere decir? Que tuvieron una victoria sobre ese pueblo, o sea que hubo una restauración. ¿Ya? Hubo una restauración. Y así le he puesto a la prédica el día de hoy, restauración después de la derrota. Restauración después de la derrota. Entonces, ahora en el capítulo 8, Dios guía a Josué en una estrategia. Hay estrategia de parte de Dios para que haya una victoria total. Y a través de este pasaje, entonces, vamos a extraer algunas enseñanzas sobre la obediencia, sobre restauración después del pecado y la importancia de seguir las instrucciones de Dios. La semana pasada vimos todo lo contrario, ¿cierto? La semana pasada fue desobediencia, no escucharon al Señor. Esta semana es lo mismo, o sea, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, después de la derrota de Israel en su primer intento por conquistar a Jaí, Dios le asegura a Josué, escuchemos bien, Dios le asegura a Josué que ahora tendrán la victoria. Después de una derrota le digan a uno, vas a tener la victoria. Eso nos enseña que aunque hayamos fracasado, que aunque en el pasado por causa del pecado o la desobediencia, Dios nos da nuevas oportunidades. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. ¿Saben por qué? Porque el Señor es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por esa razón, una gran razón, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios siempre hace las cosas nuevas, todo es hecho nuevo en el Señor. Cuando nosotros vinimos al Señor, ¿qué nos dijo el Señor? Te haré nueva criatura, ¿cierto? Y nacimos de nuevo, o sea, nos hizo nuevos en el Espíritu. El Señor siempre hace todas las cosas nuevas y una y otra vez lo repite en la palabra de Dios. Y si usted me acompaña, por favor, a Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5, ahí el Señor nos habla acerca de que Él hace las cosas nuevas. Mientras usted lo busca, quiero recordarle, amado, que las misericordias de Dios son nuevas ¿cada cuánto? Cada día. No son cada semana, ni cada mes, ni cada año, ni de vez en cuando. Es cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y en Apocalipsis 21:5 nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Allí no lo está confirmando el Señor, lo está diciendo a través de la revelación que tuvo al apóstol Juan. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amado, ¿esto qué implica para nosotros? Que así nosotros hayamos tenido una derrota, así hayamos caído en pecado, el Señor nos vuelve a levantar. Pero nos levantamos es en el Señor, nos levantamos es en Dios, porque Él es el que tiene el poder para restaurarnos. Él es el que tiene la facultad, el poder para restaurarnos. Y si vamos entonces a los versículos 1 y 2 del capítulo 8, nos dice de la siguiente manera. Jehová dijo a Josué, escuchemos bien, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Amén. Esta palabra que le da el Señor a Josué en este momento es palabra de ánimo. Y cuando nosotros hemos caído, porque vimos cómo Josué cayó en derrota, la semana pasada lo vimos, cuando cayó en derrota la primera vez que atacó a Jai, vimos cómo Josué rasgó sus vestidos, se postró al suelo y clamaba al Señor quejándose, diciendo, pero Señor, ¿por qué ha pasado esto? Hubiese sido mejor que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán y no afrontar a nuestros enemigos. Amados, enemigos vamos a afrontar siempre. Enemigos espirituales vamos a afrontar siempre. En todo momento vamos a afrontar enemigos espirituales. Yo comentaba alguna vez con algunos hermanos que cuando nosotros como hijos de Dios somos portadores de la presencia de Dios. Nosotros llevamos la presencia de Dios. Y usted no ha notado que cuando nosotros llegamos a alguna parte, así usted no haya dicho nada, muchas veces las personas se incomodan, ¿cierto que sí? Porque la luz y las tinieblas son opuestas. La luz y las tinieblas son opuestas. Entonces uno dice, pero yo no he hecho nada, yo no he dicho nada, ¿y por qué como que me tratan así? ¿Por qué como ese rechazo, cierto? Porque si hay algo de parte de Satanás en esa persona va a hacer rechazo a nosotros, porque nosotros como hijos de Dios portamos la bendición de Dios. Entonces vamos a tener luchas, siempre vamos a tener luchas. Entonces vemos aquí que después de esa caída el Señor no le dijo a José, bueno, no me hiciste caso, quédate ahí tirado. No, no le dijo eso, sino que le dijo, levántate, levántate. ¿Y qué pasó? El Señor en el capítulo 7 le dijo a Josué, levántate, y lo que pasa es que ha habido anatema, ha habido alguien que ha tomado algo que no le pertenece, porque el Señor les había dicho que cuando tomaran Jericó no tomaran absolutamente ninguno de los bienes materiales que había en Jericó. Y recuerdan a Acán, ¿cierto? Acán tomó, vio y tomó manto, lingotes, dinero, tomó una cantidad de pertenencias y fue y las escondió debajo de los enseres que él tenía. Pero como el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve, ¿no? Le dijo a Josué, hay uno entre ustedes, entre el pueblo, que ha tomado lo que no le pertenece. Y obviamente Josué se dio cuenta, ¿no? No hay nada oculto que no salga a la luz. De todo nos vamos a dar cuenta algún día, porque el Señor lo va a mostrar. El Señor lo muestra y el Señor habla, ¿ya? Entonces,
Josué obviamente tuvo que tratar junto con el pueblo, tratar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si van un momentico al capítulo 6, perdón, el capítulo 7, el capítulo 7, el versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque había algo que había sucedido, ¿no? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de entre medio de vosotros. O sea que cuando hay pecado, la presencia del Señor se aparta. Y eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Josué. Le está diciendo, si el pecado continúa ahí dentro de ustedes, dentro del pueblo, pues la presencia mía no va a continuar con ustedes. Y obviamente Josué tenía que escoger, ¿no? Tratar el pecado. ¿Y qué pasó con Acán? Él y su familia, que sufrieron las consecuencias, murieron apedreados y luego los mataron. Eliminaron por completo el pecado. ¿Ya? Eliminaron por completo el pecado. Entonces, ahora, después de que esto pasa, el Señor le dice a Josué: no temas ni desmayes. ¿Y por qué le dirá no temas ni desmayes? Porque muchas veces cuando hemos fracasado en algo, cuando hemos caído en algo, para volvernos a levantar, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. El Señor nos conoce muy bien y quizás podamos sentir temor de volverlo a intentar, de volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque quizás por miedo de decepcionar a Dios, quizás por miedo de decepcionar la familia, por decepcionarnos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces el Señor le dice: no temas ni desmayes. Y cuando hay que volver a empezar, cuando el Señor nos dice que nos levantemos y volvamos a empezar, el Señor nos da palabra de ánimo. Aquí hay palabra del Señor, porque el Señor es palabra que le está diciendo Jehová a Josué. O sea, es palabra de Dios. Y el Señor no le reprochó, no le dijo, es que lo hicieron a su manera. Él no lo reprochó, sino que le dijo, le dio palabra de ánimo: no temas ni desmayes. Así como se lo había dicho en Josué capítulo 1, versículo 9. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces son palabras de aliento, y lo vemos en la palabra del Señor una y otra vez. Y si no lo has escuchado o ya lo has escuchado muchas veces, pues hoy es el día en que hay que volverlo a escuchar. Vaya por favor a Isaías capítulo 41 versículo 10, y si no lo tienes subrayado, subráyelo, memorícelo, apréndaselo, ¿no? Que es una palabra de mucho ánimo. Y le dice el Señor en Isaías 41:10, le dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y pasamos al versículo 13 mismo de Isaías, dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Son palabras de ánimo para que puedan seguir adelante en la labor que el Señor le ha encomendado. Y mire que no solamente encontramos en la palabra, en la Biblia no solamente encontramos palabras, sino que encontramos instrucciones, encontramos también promesas. Y le está diciendo el Señor: levántate y sube a Jaí. Le está dando una instrucción: levántate y sube a Jaí. Y al final del versículo 2 le está diciendo: pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. O sea, le está dando una estrategia. O sea que en la palabra del Señor tenemos palabra de ánimo, tenemos instrucciones, tenemos promesas y tenemos estrategias. ¿Dónde está la promesa? La promesa está en el versículo 2, donde dice: mira, yo he entregado en tu mano
al rey de Jaí, a su pueblo y a su ciudad. Las instrucciones no siempre son las mismas, porque Dios no es un Dios mecánico. No es un Dios donde nos entrega un manual y nos dice, haz como está en la página 1, y si no te funciona, ve a la página 4. No, así no es. Porque para que el Señor nos dé a nosotros instrucciones, nosotros tenemos que tener una relación día a día con el Señor. Tenemos que mantener esa relación con Él. ¿Para qué? Porque Él nos habla de una manera personal, nos habla a través de su palabra y nos habla de una manera personal. ¿Cuántas veces pasamos por un mismo pasaje y a uno le dice una cosa y a otro le dice otra? O pasamos nosotros mismos por un pasaje y hoy nos habla de un tema y mañana nos puede hablar sobre ese mismo pasaje y nos puede hablar de otro tema. Entonces el Señor siempre nos da instrucciones. Pero las promesas son las mismas. Si usted mira por favor el versículo 2 del capítulo 6 de Josué, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Exactamente la misma promesa. Yo he entregado a Jericó, yo he entregado a Jaí en tus manos y he entregado al rey. Lo he entregado en tus manos. Ya había una promesa. Entonces el Señor ahora le entrega la estrategia, y la estrategia la encontramos entre el versículo 3 al versículo 13. Y es una estrategia divina. Es una estrategia divina. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace entender y nos enseña el camino por el que nosotros debemos andar. Es una estrategia divina. Y cuando nosotros tenemos estrategias de parte de Dios, el chance de equivocarnos es cero. Pero cuando las estrategias son de parte del hombre, el chance de equivocarnos es el 200% o más. Entonces el Señor le entrega la siguiente estrategia. Vamos a leerlo, y hay unos puntos que quisiera, unos versículos que quisiera que por favor los subrayáramos cuando los diga o los tenga en cuenta allí. Dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jaí. Y escogió Josué, ¿cuántos escogió? 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, o sea, aquí está Josué hablando a estos hombres de guerra. Y les mandó Josué diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Por favor, subraye esa frase allí en el versículo 7. Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando hayas tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Subraye esa otra frase, por favor, ahí en el versículo 8. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué les envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron en Betel y Jaí, al occidente de Jaí. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Señale por favor también esa frase. Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jaí. Y toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jaí. Y el valle estaba entre él y Jaí.
Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jaí, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Ahora vemos una nueva estrategia. ¿Qué estrategia tan diferente a la que entregó para la toma de Jericó? Cuando fue la toma de Jericó, fue muy descabellado, ¿no? Para muchos. ¿Cómo así que vamos a una ciudad tan grande, solamente vamos a ir a dar vueltas y vamos a ir a gritar y vamos a poner bocina y vamos a llevar el arca delante de nosotros? ¿Qué es eso? Eso no lo hace un hombre de guerra, pero esa fue la instrucción que el Señor le dio a Josué. Y así la cumplió, y pudieron ver ese gran milagro, esa gran destrucción, cómo cayeron aquellas murallas. Y quizás esta otra estrategia que el Señor está entregando en este momento, la estrategia ¿cuál es? Si la comprendimos, era que parte del pueblo estuviera en la parte de atrás, otros estuvieran adelante, y cuando Josué lo indicaran, los que estaban adelante iban a salir corriendo. Entonces era que, Josué, pero vamos a salir corriendo otra vez, vamos a correr de nuevo, si la vez pasada, no, tuvimos que huir, porque en verdad nos ganaron la batalla. Pero esta vez la estrategia es huir. Pero la estrategia era que los que estaban enfrente saldrían corriendo, y cuando el pueblo los viera, ellos iban a salir detrás, pensando ahí que ellos habían tomado la ventaja, pero no se habían dado cuenta que la emboscada estaba detrás. Hombres que estaban detrás de la ciudad, y cuando ellos salieran iban a entrar y iban a tomar el pueblo. Esa era la estrategia, ¿ya? Y así lo hizo Josué. Pero quiero que vayamos a esos pasajes o a esos versículos que les pedí que señalaran, porque si notamos primeramente, dice en el versículo 9, Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Era un momento sumamente importante para el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque en el primer ataque que tuvieron, en la derrota que tuvieron, Josué no estuvo con ellos. ¿Saben por qué? Porque como todo fue tan fácil, o lo vieron tan fácil, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que tuvo Josué anteriormente, en la primera cuando tuvieron la derrota? Lo que hizo fue mandar unos cuantos espías y le dijo, vayan, miren la ciudad cómo es. Y cuando esos espías regresaron, le dijeron a Josué, ¿qué va, Josué? Esto es pan comido. Si tumbamos Jericó, que era tan grande, una ciudad tan grande y amurallada, pues ahí es pan comido, es muy fácil. Y no es necesario que fatigues a todo el pueblo. ¿Cómo vas a coger a todos los hombres de guerra y los vas a mandar? Solamente con 2,000 o 3,000 que mandes, ahí con eso tenemos la batalla asegurada. No hay problema. ¿Y qué pasó? Así lo hicieron. ¿Qué pasó? Josué no fue con ellos. O sea, me quedo relajado y que vayan los demás a pelear. ¿Y qué pasó? Murieron 36 hombres y salieron derrotados. ¿Saben que eso me recuerda a algo? Me recuerda, y yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien, al rey David. Al rey David. En segunda de Samuel capítulo 11. En segunda de Samuel capítulo 11 se relata cuando era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. Era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. Y David se quedó relajado en el palacio, en Jerusalén. Inclusive dice el relato que se levantó tarde, ¿no? Se paseó por su terrado, vio lo que no tenía que ver y tomó lo que no tenía que tomar. ¿Por qué? Porque como ya había ganado tantas batallas, una más la gana el pueblo. Relajados. Y así mismo pasó con Josué.
Él no salió a la batalla en la primera vez, solamente mandó a los del pueblo a que lo hicieran. Amados, esto nos enseña algo. Esto nos enseña algo, y es que si nosotros notamos, en esta segunda vez el Señor le está diciendo que tome todos los hombres de guerra, no le dijo unos cuantos, sino todos, y Él tomó como 30,000. Y en la primera vez que fueron a tomar a Jaí, tomó 2,000 o 3,000, un poquito. Y esto nos enseña, amados, que cuando nosotros nos tenemos que levantar de nuevo, tenemos que hacerlo con todo lo que nosotros tengamos espiritualmente. Nos tenemos que levantar en oración, nos tenemos que levantar con ayuno, nos tenemos que levantar con vigilia, en intercesión, nos tenemos que levantar en adoración al Señor, con todo. Eso no es, ay, pues como mi mamá ora tanto y va a la iglesia, pues que vaya y ella ore por mí. No, usted es el que tiene que venir, usted es el que tiene que orar, usted es el que tiene que interceder, usted es el que tiene que levantar las manos y adorar al Señor, porque la salvación es individual. La salvación es individual, amados. Porque mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima vengan a la iglesia, no quiere decir de que yo tengo garantizada la salvación. Es individual. ¿Que nos apoyamos todos en oración? Sí, nos apoyamos, obviamente. ¿Nos apoyamos intercediendo? Sí. Y qué lindo entre todos adorar al Señor. ¡Qué lindo! Pero usted y yo individualmente tenemos que hacerlo. Individualmente tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo todos los días, todo el tiempo y con todo lo que tengamos. Eso no es, como fue oración de intercesión ayer, pues hoy no oro, me levanto un poquito más tarde. No. Como fui a oración de intercesión el miércoles, pues el domingo no voy. No, amados, no es de esa manera. No es de esa manera, porque el Señor está para nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está el Señor para nosotros. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a pelear las batallas todo el tiempo. No hay tiempo, amados. No hay tiempo de distracción. No hay tiempo de relajarse. Cuando nosotros... Hay momentos que nosotros quizás no tenemos batallas, no tenemos situaciones por pasar, pero eso no quiere decir de que nos podamos relajar. No, es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor, cuando más oración debemos hacer, cuando más intercesión debemos hacer. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo de preparación para cuando el momento llegue podamos estar firmes y en pie, haciéndole frente a la batalla que el enemigo quiera hacer con nosotros. Y quedaremos firmes, quedaremos firmes. Pero si no oramos, si no intercedemos, si no ayunamos, si no alabamos al Señor, cuando venga alguna situación, pues obviamente caeremos al suelo. Llegaremos al suelo, quedaremos derrotados. ¿Ya? Entonces, a veces vemos las cosas como muy fáciles y como muy pequeñas, ¿no? Y pensamos que las podemos manejar en nuestra propia sabiduría. Pero yo quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios. Proverbios capítulo 3, vamos a leer del versículo 5 al 7. Y les pido, por favor, que lo leamos todos en conjunto. Que lo leamos todos en conjunto. Dice, ¿lo tienen? ¿Ya lo tenemos todos? ¿Cuál es el título? Más duro, Paulo. Gracias. Exhortación a la obediencia. O sea, hay un llamado de atención a que seamos obedientes. Y dice del versículo 3 del versículo 5 al versículo 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Repitamos nuevamente eso, por favor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Repitamos eso, por favor. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal.
La clave de la estrategia estaba en los versículos, o está en los versículos 7 y 8. Volvamos ahí, por favor, versículo 7. Dice: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. ¿Qué estaba haciendo Josué ahí? Dándole la confianza al pueblo de que lo que el Señor había prometido, eso se iba a cumplir. Hay una promesa, o sea, hay una esperanza en el Señor y una confianza en que esa promesa iba a ser cumplida. Iba a ser cumplida. Y el versículo 8 le dice: y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. O sea, Josué, como comandante del ejército, le está diciendo: vamos a cumplir la palabra del Señor tal y cual Él la ha dicho. Porque me imagino que Josué en ese momento estaba recordando las primeras instrucciones que el Señor le dio en el capítulo 1. Si usted me acompaña, por favor, a Josué capítulo 1, versículo 8. Él está diciendo ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes. ¿Y para qué más? Y para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo estaba recordando Josué al pueblo. Le está diciendo: vamos a hacer conforme el Señor dijo en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces él iba con la seguridad de que en ese momento, en esa batalla, iban a tener la victoria. Iban a tener la victoria. Entonces, quiero recordarle, amados, que la victoria no es nuestra. El Señor nos da las estrategias, nosotros ejecutamos las estrategias, pero la batalla y la victoria es del Señor. La batalla y la victoria es del Señor. El caballo se alista para la batalla, pero la guerra es del Señor. La victoria es del Señor. Y si vamos, por favor, a Segunda de Crónicas 20:15, Segunda de Crónicas 20:15, la palabra del Señor nos dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Por eso cuando hay una bendición que llega a nosotros, ay, pues, ¿cómo te esforzaste, no, para conseguirla? No, la gloria es del Señor, porque es de Él, viene de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Entonces, continuando con el relato, lo que sucede es una completa destrucción para Jai. Una completa destrucción para Jai. Pero mire algo hermoso que pasó aquí. Este versículos que les voy a dar ahorita me ministraron profundamente. Y en el versículo 18 está la clave. En el versículo 18. Lea conmigo, por favor, dice: entonces Jehová dijo a Josué, versículo 18, capítulo 8 del libro de Josué. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Es hermoso esta porción. ¿Saben por qué? Porque Josué
inmediatamente que el Señor le dijo, el Señor nos puede dar instrucciones en medio de la guerra. En medio de que estemos viviendo el proceso, el Señor nos da instrucciones y tenemos nosotros que estar atentos nuestros oídos a la instrucción que Él nos da y hacer como el Señor dice que tenemos que hacer. Porque el Señor le dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia la ciudad de Jai. Y yo sé que ustedes recuerdan ese pasaje, ustedes como buenos lectores, todos los que estamos aquí somos buenos lectores de la palabra, recordemos ese pasaje, ¿no? En Éxodo, cuando Moisés se tiene que enfrentar, el pueblo de Israel se tiene que enfrentar contra los amalecitas, ¿no? Y entonces Moisés le da una instrucción a Josué y le dice, escoge hombres de guerra y yo, o sea Moisés, voy a subir con la vara de Dios en mi mano, voy a subir al collado, a un monte y allí estaré orando, voy a subir. Entonces, ¿qué estaba recordando Josué? Josué en ese momento cuando se enfrentaban a los amalecitas estaba batallando con sus demás compañeros de guerra, pero él veía que cuando Moisés tenía su mano con la vara de Dios arriba, el pueblo de Israel prevalecía, el pueblo ganaba. Pero cuando él se le cansaban las manos y las bajaba, obviamente los amalecitas eran los que empezaban a tomar ventaja de aquella guerra. Entonces, ¿qué hizo Ur y qué hizo su hermano, el hermano de Moisés, el hermano Aarón? ¿Qué hicieron? Le ayudaron a sostener las manos, le pusieron un par de piedras. ¿Para qué? Para que sostuvieran las manos, para que no las bajara, para que las mantuviera arriba. Para que las mantuviera arriba. Y mire lo que pasó aquí. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. Y él cogió y la extendió. Él no preguntó, pero ¿cómo así? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué me estás diciendo esto? No, simplemente obedeció. Simplemente obedeció y extendió su lanza hacia Jai. Y luego, ¿qué hace el Señor? Le recuerda la promesa. Y le dice... y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en medio de ella, ¿no? Dice, y levantándose prontamente los que estaban allí en la emboscada, corrieron, luego que alzó su mano, vinieron a la ciudad y la tomaron. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la promesa? Dice allí, porque yo la entregaré en tu mano, o sea, que iba a entregar a Jai en las manos de Josué. Josué lo único que tenía que hacer era levantar la lanza hacia Jai y él la entregaría en su mano. La entregaría en su mano. Si miramos el versículo 20, dice, y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. José y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Hay algo que nosotros tenemos que comprender. Aquí hubo una destrucción y hubo una destrucción para el pueblo de Jericó. ¿Recuerdan? Y aquí hay otra destrucción y el Señor está pidiendo al pueblo de Israel, le está pidiendo que enciendan fuego a los de Jai. Y ya vamos casi a terminar y vamos a ver que todos murieron, todos los de la ciudad de Jai murieron. Y uno diría, uy, pero qué atrocidades, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas muertes? Pero ¿sabe qué era lo que estaba pasando? Y es algo que nosotros debemos entender, amados. Algo que nosotros debemos entender. Y es que el Señor es amor. ¿Quién sabe eso? Que Dios es amor. ¿Cierto? Dios es amor. Pero Dios también es juicio. Dios también es juicio. Y Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos libres del pecado. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor con estas dos ciudades, con Jericó y con Jai en este momento. El Señor estaba tomando juicio
a estas naciones a través del pueblo de Israel. Y eran naciones paganas, eran naciones idólatras, eran naciones que adoraban otros dioses, eran naciones que hacían lo que se les antojaba y no vivían de acuerdo a los preceptos de Dios. Y el Señor da oportunidades de que nos arrepintamos, de que vengamos a Él y nos alejemos del pecado y caminemos y vivamos rectamente como el Señor lo ha dicho en su palabra. Y si no lo hacemos, pues obviamente, ¿qué asumimos? Juicio. Asumimos juicio. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor a través del pueblo de Israel, trayendo juicio a estas naciones. Y yo te quiero invitar el día de hoy, que si no te has arrepentido, si no has confesado tu pecado, lo hagas hoy delante del Señor. No necesitas decírselo a nadie, sino al Señor. Necesitas decírselo a Él, arrepentirte y volvernos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para poder que tengamos salvación. Nosotros no nos podemos acostumbrar a vivir como vive el mundo. No, porque es abominación para Jehová, es abominación para el Señor. Un cristiano no me puede venir a decir a mí que, ay, no, pues como estamos hoy en día con tanto libertinaje, entonces el domingo me voy para la discoteca, el sábado me voy para la discoteca, el viernes me voy para el concierto, hago y deshago con mi vida y el domingo vengo a levantar las manos. Qué pena, pero eso no es agradable al Señor. No es agradable al Señor. Si soy cristiano y si no, pues me vuelvo para el mundo. Pero no podemos tener términos medios. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. O estoy completamente con el Señor o estoy del todo con el mundo. Pero no términos medios, porque el Señor los vomitará de su boca. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? Trayendo juicio para estas naciones. Y el Señor de entrada le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando antes de que salieran, le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra que yo les he prometido, no se mezclen, no se unan a mujeres cananeas, porque son idólatras. Y los harán apartar de mis caminos. No nos unamos a yugos desiguales, amados, porque si no, probablemente, si no estamos firmes en el Señor, nos harán apartar de nuestros caminos. Usted, amado, y los jóvenes que están aquí, usted no tiene que ir a buscar esposo o esposa a ninguna parte. Deje que el Señor se los traiga. Porque cuando el Señor lo traiga, lo trae es el Señor y le da la mejor bendición. Porque le traerá un hombre y una mujer que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre y una mujer que sean siervos de Dios. Usted no tiene que ir a buscar esposo ni esposa a una discoteca, ni a un concierto, ni a actividades del mundo. Porque lo más probable es que lo que usted escoja, si la escoge de ahí o lo escoge de ahí, lo más probable es que vaya a llenar de problemas. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque viene con las cosas del mundo. ¿Ya? El consejo para los jóvenes. ¿Ya? Consejo para los jóvenes. Entonces, eso nos dice el Señor. Entonces vimos que era juicio lo que estaba trayendo. Yo le voy a pedir a los hermanos de la alabanza, por favor, que me acompañen, se vayan alistando. Y quiero que vayamos a los versos 23 en adelante para tomar esta última parte. Versos 23 dice: pero tomaron vivo ¿a quién? Al rey de Jaí, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jaí en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jaí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000.
todos los de Jaí. Fue de 12,000, dice que todos los de Jaí. ¿Por qué? ¿Por qué, amados? ¿Por qué cayó completamente la ciudad? Dice aquí está la respuesta. En el versículo 26 dice: porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jaí. O sea, mantuvo la lanza todo el tiempo arriba. Mientras estuvieron en la batalla, estuvo todo el tiempo arriba la lanza. Y amados, esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando batallamos. ¿Sabe qué quiere decir las manos arriba? Las manos arriba es una actitud de dependencia de nuestro Señor. Decirle: Señor, esta batalla no es mía, esta batalla es tuya, Señor. Por eso cuando nosotros venimos y alabamos al Señor, nuestras manos tienen que estar arriba. Las manos tienen que estar así, arriba. Las manos no se nos pueden cansar de alabar al Señor. No podemos tener las manos aquí, ¿no? Como que si no tuviéramos la capacidad de levantarlas. No, tenemos la capacidad de levantar nuestras manos. Y el Señor nunca nos va a pedir a nosotros algo que no podamos hacer. Si el Señor nos pide a nosotros algo, es porque está completamente en la seguridad que nosotros lo podemos hacer. Que nosotros podemos hacerlo. Y esto en este momento me recuerda al hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca está en Lucas capítulo 6. Eso fue un milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estaba el Señor en medio de la sinagoga y le dice al hombre: levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. ¿Qué hizo el hombre de la mano seca? Le digo: ¿pero por qué? Si ni siquiera no le dijo nada. Obedeció. Se levantó y se puso en medio de la congregación. Y el Señor le dijo: extiende tu mano. Y él inmediatamente extendió su mano y su mano fue restaurada. Él no le dijo: pero ¿cómo es posible que me vayas a hacer quedar en ridículo? ¿No estás viendo que tengo la mano, que tengo la mano seca, que no la puedo extender? No, inmediatamente la extendió y la mano fue restaurada. Él no le dijo tampoco: sáname primero y después extiendo la mano. No, fue en obediencia. En obediencia que la mano la estiró e inmediatamente fue restaurada. Una vez más, amados, el Señor nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Si el Señor a usted y a mí nos pide que hagamos algo y no lo hacemos, ¿sabe qué es eso? Desobediencia. ¿Sabe qué es eso? Rebeldía. Porque pudiéndolo hacer y no lo hacemos, eso es decirle al Señor: no me interesa lo que tú me estás diciendo. Desobediencia y rebeldía. Si hoy el Señor te dice que debes perdonar, perdona. Si no lo hacemos, es porque no queremos. Si hoy el Señor te dice: confía en mí, hijo, porque yo he prometido que daré a ti la victoria. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón confiemos en Él. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jaí. Y dice: pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Recuerdan, en Jericó les dijo que no tomaran ninguna pertenencia. Para Jaí, cuando fueron a atacar a Jaí, les dijo: todo lo que encuentren lo toman para ustedes, o sea, que tomaran el botín. El Señor siempre quiere bendecirnos. Nosotros siempre lo que tenemos que hacer es esperar cuando el Señor nos dé esa oportunidad de ser bendecidos de parte de Él. Porque a veces nos queremos
apresurar a comprar, a tener cosas que no estamos en la capacidad. Y muchas veces nos endeudamos, nos vemos hasta el cuello de deudas muchas veces, cuando el Señor lo único que quiere es tenernos en bendición. Cuando el Señor lo que quiere es librarnos de toda maldición. Tarjetas de crédito son una maldición, amados. Porque pagamos y pagamos y pagamos y nunca dejamos de pagar. Y el Señor nos quiere libres. Libres, financiera, espiritual. En todas las áreas el Señor nos quiere ver libres. Y Josué quemó a Jai y la redujo en un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y lo levantaron sobre él, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Uno diría, uy, qué crueldad. Lo cogieron al rey y lo colgaron en un madero. Pero dice Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Saben qué representa el rey de Jai? Representa el pecado, porque era el rey del pueblo, que era idólatra. Y lo que hizo Josué fue llevar ese pecado a la cruz, ahí al madero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo sin mancha, siendo puro, siendo santo y sin pecado, tomó el lugar que nos correspondería a cada uno de nosotros. Tomó el lugar nuestro y cargó sobre sí todas las maldades, todo el pecado, y lo llevó a la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos tener esa vida eterna. Y hoy, amados, la invitación es a levantar nuestros brazos, levantar nuestras manos en dependencia del Señor. Porque Josué no dependió del Señor. La primera vez que fueron a tomar la ciudad, no consultó al Señor. Simplemente escuchó lo que los espías le vinieron y le dijeron: no mandes toda la gente, solamente 2,000 o 3,000. Pero cuando él escuchó la palabra del Señor y el Señor le dio la estrategia y le dijo: irán 30,000 y harán de acuerdo a la palabra, ahí fue donde hubo la victoria. Ahí fue donde hubo la victoria. Yo les invito, amados, que se pongan en pie. La obediencia, la fe y la dirección de Dios son las claves para vencer los obstáculos en nuestra vida. Después de una derrota, Dios quiere restaurarnos, amados. Dios quiere restaurarnos y darnos la victoria si seguimos las instrucciones. Y hoy el Señor nos dice: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Dios es Dios de nuevas oportunidades para vencer. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos, amado. Cierre sus ojos y levante las manos al cielo. Levante sus manos al Señor y entréguele todo, absolutamente todo lo que usted tiene al Señor. Y dígale: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de